Saludos, soy su amigo Jim Raynor de Géminis, de regreso en un nuevo vídeo. En esta ocasión tocaré un tema que quise hablar desde hace ya un tiempo, y es acerca de la gente, y los vídeos que le dan la razón a los villanos, vídeos que se pusieron de moda desde por ahí del 2017, donde hay gente que le empezó a dar razón a los villanos, diciendo que Ultron tenía la razón, que si Thanos tenía la razón, y que los Avengers eran los verdaderos villanos por detener los planes de los susodichos. Sé que el usuario Claudio Belic, que por cierto estoy suscrito a su canal, ya hizo vídeos con esta temática, pero quería hacer mi propia versión de este tema, ya que de verdad es un tema que da mucho de qué hablar. Con eso dicho, analicemos. Bueno, primero que nada, ¿qué son los villanos? Son los antagonistas de sus historias, ya sea en cómics, animes, caricaturas, videojuegos, series, películas, etc. Por lo general estos son seres malévolos, que buscan la destrucción o la dominación sin mucho contexto. Incluso hay un género de villanos que se les llama pura maldad. Son aquellos villanos que literal, son conscientes de la maldad y crueldad de sus acciones. Pese a eso, estos no se detienen, por el contrario, estos disfrutan del mal que causan, disfrutan del dolor y sufrimiento ajeno, mostrando como su tipo de villano lo indica, son maldad pura, o sea, psicópatas sin remedio. Ahora bien, entre los tipos de villanos que existen de la ficción, también existen los villanos ambiguos. No voy a mentir, estos tipos de villanos pueden ser interesantes, aunque siento que mucha gente lo mal lleva, pero ya hablaremos de eso en su momento. El villano ambiguo es aquel villano que puede generar cierta empatía con el espectador. Estos a veces tienen historias de origen tristes, que te hacen llegar a sentir pena por ellos. Véase al Guasón de Joaquín Phoenix, o del 16 de Transformers One. En sus respectivas historias estos personajes comenzaron siendo buenas personas. Si bien Arthur tenía algunos problemas psicológicos, este era buena persona, se ganaba la vida humildemente. Como Dead 16 era un transformer honrado, que trabajaba honradamente, y respetaba las figuras de autoridad y las reglas, y en ambos casos uno puede empatizar o entender los traumas, y las cosas que mataron su moral, llevándolos a ser el Guasón y Megatron respectivamente. Como estos villanos ambiguos hay muchos, como Geralt Robotnik de Sonic, Obito de Naruto, Nox de Wakfu, Arcturus Mengs de StarCraft. Estos villanos en algún momento fueron buenas personas, pero que el destino les jugó cruel, y por eso se volvieron villanos. Pero ahora mucha gente toma a estos villanos, y dicen que son los verdaderos héroes de sus historias, y esto ya es pasarse. Es decir, si bien es innegable que estos villanos les pasaron cosas malas y trágicas, esa no es excusa para que les perdonemos actos malvados de estos, como si tener un pasado trágico ya los exentara de hacer lo que quieran, incluso si ese algo involucra, desde lastimar, matar, mentir, traicionar, etc. No porque les pasaron cosas malas están en su derecho de hacer el mal, pues miren que muchos héroes tienen pasados trágicos y momentos trágicos, igual o peor que los villanos que cite, y pese a eso estos luchan por el bien y la justicia, no hacen el mal porque sienten que la vida se los debe. La vida puede ser cruel e injusta, es cierto, pero aún así eso no es excusa para hacer el mal. Será una caricatura para niños, pero en un episodio de Escandalosos, se dio una enseñanza profunda. En un capítulo precuela, por decirlo así, vemos a un Polar bebé en un pueblo. En este episodio el panadero del pueblo maltrata a Polar pese que este no le hizo nada. Polar resentido se une a una banda de niños delincuentes, y si bien al principio este vandalizaba cosas, y se sentía bien haciendo eso, cerca del fin del episodio, la banda le da la oportunidad a Polar, de destruir la caja registradora de aquel panadero que lo maltrató, y si bien Polar en un inicio lo iba a hacer, este vio una foto de la familia del panadero, y vio que el padre de este, se parecía físicamente a Yuri, el mentor de Polar, y su figura paternal. Al recordar a Yuri, Polar recordó una de las tantas enseñanzas de este. En una ocasión Yuri le dijo a Polar, que la vida puede ser cruel, es cierto, pero responder con la misma moneda no lleva a nada, solo a más crueldad. Por lo que Polar reconsideró las cosas, no destruyendo la caja registradora del panadero en venganza, y dejó la banda. La vida puede ser cruel, pero responder la crueldad con más crueldad, solo traerá más dolor, y siento que eso diferencia a los villanos de los héroes. Los villanos responden ante la crueldad con más crueldad,
porque creen que es lo justo, responderle a la vida con lo que la vida les dio, pero con eso solo causan más dolor y miseria a otros, igual o peor que aquellos villanos sufrieron, mientras que los héroes, si bien la vida también fue cruel con ellos decidieron no pagar con la misma moneda, ellos decidieron ser mejores, luchar por lo que es correcto, esforzarse que los otros no pasen lo mismo que pasaron ellos, luchar por un mundo mejor, no responder la crueldad de la vida con más crueldad. Eso se entiende si ven la película Superman vs. la Élite. ¡Todos lo vieron! ¡Todos en la Tierra vieron lo que nos hiciste y saben que tú no eres mejor! ¡No hay nada especial en ti! Sí, ellos lo vieron. Vieron la fealdad de la violencia como una solución y los asustó. A mí también me asustó cuando decidí cruzar esa línea y hacer lo que tú haces. Es muy fácil. Ira. Venganza. Por suerte, yo no soy tú. Y nunca lo seré. ¿Tú crees que se acabó? No ha terminado, gran presumido. Si crees que dejaré que me encierren en la cárcel, estás viviendo en un mundo de sueños. Bien, los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. Pero aunque no lo crean, esto de la gente que dicen que los villanos tienen la razón, no solo aplica a villanos ambiguos, y es que mucha gente está dándole la razón a villanos obviamente malvados 100%, como dije hay vídeos donde dicen que Ultron, Thanos, Shen de Kung Fu Panda, Johnny Lawrence de Karate Kid, Frollo de Quasimodo, Nox de Wakfu, Obito de Naruto, Light Yagami de Death Note, que Tai Lung de Kung Fu Panda, eran los verdaderos héroes de sus historias, y que Tai Lung era el verdadero guerrero dragón, etc., personajes que obviamente son villanos, y como llegan a esas conclusiones, de que estos villanos son héroes, la verdad de esto es bastante boba, y es que los vídeos que buscan blanquear la imagen de los villanos, son vídeos que sobreanalizan las tramas, tratando de rebuscar detalles sin mera importancia, todo para hacer parecer bueno a personajes que obviamente son malvados, es decir miren a Ultron, este quería estrellar un meteorito en la Tierra, para que disque la humanidad evolucionara, en What If, otro Ultron con las gemas del infinito, quiso destruir el multiverso, aclaro Ultron es buenísimo, y si no lo notaron por el locuendo eso fue sarcasmo, reitero en estos vídeos se sobreanalizan las tramas, buscándole básicamente la quinta pata al gato, para sacar argumentos rebuscados, como si en cada película, o serie, los escritores tienen todo un esquema oculto, incluyendo películas súper básicas para niños, un esquema oculto para probar que el malo es en realidad el bueno, guiño guiño, sé que sonará una estupidez total, pero hay mucha gente que hace y consume vídeos de ese tipo, como dije al inicio de este vídeo, esta moda de que el malo es el bueno, comenzó por ahí del 2017, y se sigue viralizando hasta hoy, y como si no fuera suficiente, hay vídeos de este mismo tipo, pero a la inversa, donde dicen que el héroe de la historia, es el verdadero villano. De nuevo en estos vídeos, se sobreanaliza la película o serie, y se busca cualquier defectito que tenga el héroe, como que en una escena alguien estornudo, y porque el héroe de la historia no dijo salud, de ahí sacan que es un villano, o sea según estos vídeos, los héroes son los verdaderos villanos por hacer el bien y hacer lo correcto, y los villanos son los héroes por hacer el mal y cosas crueles, no sé qué concepto del bien y el mal tenga esta gente, pero decir que los buenos son los malos, y los malos son los buenos, basado en puras teorías y entre comillas argumentos rebuscados, por sobreanalizar la obra, eso es una estupidez, sé que hay historias donde las cosas no son blanco y negro, donde las historias tanto los protagonistas y los antagonistas, están en tonos de grises, donde el bien y el mal están en líneas ambiguas, y hay obras donde se invierten los roles, como la primera de Megamente, pero al menos los ejemplos que cite, son historias donde se deja
en claro quién es el bueno, y quién es el malo, y siento que la verdad la gente que hace vídeos, donde dicen que el villano es el verdadero héroe, son gente que quiere jugar de que son muy edgys, muy malotes, y la verdad eso es muy infantil en realidad. Sé que hay casos donde villanos se vuelven buenos, como a la vez personajes que parecían buenos, en realidad eran villanos en secreto, pero todo esto siempre se dice en este tipo de historias, y si te fijas con los villanos que se hacen buenos, y los que parecían buenos, pero en realidad eran malos, estos seguían por los conceptos básicos del bien y el mal, ya sea los villanos que se hacen buenos, recapacitan viendo la buena moral de otros héroes, o los que parecían buenos, pero eran malos, estos sabían que lo que hacen está mal, y más bien buscan preservar su falsa imagen de gente buena, y esto no se deja en secreto en las obras, todo esto sale a relucir, porque estos sí son personajes que fingen ser buenos, a diferencia de los héroes, que si bien no son perfectos, estos tienen una moral clara, saben diferenciar del bien y el mal. Los Avengers, la Liga de la Justicia, héroes de anime como los Caballeros de Bronce, o Luffy y su tripulación, vemos que muchos de ellos pasaron cosas trágicas, pese a eso eligieron hacer lo correcto, incluso Ikki que apareció como villano, este recapacita al ver que su hermano Sean no lo quería abandonar, el punto que estos son personajes que representan el bien, estos personajes de ser necesario, darían sus vidas para proteger a los demás, como dije antes, estos personajes eligieron no responder la crueldad de la vida con más crueldad, como hacen los villanos, ellos eligieron ser mejores, y luchar por lo que es correcto, para que el mundo sea un lugar mejor, a diferencia de los villanos, que solo buscan venganza, autobeneficio, conquistar, o destrucción, sin importar a quienes lastimen en su camino, y si sé que hay antivillanos, o sea villanos que no son tan malos, como el Doctor Frío, que si bien es villano, este en el fondo es noble, porque solo quiere ayudar a su esposa Nora, pero nótese que este tipo de villanos se resaltan que en el fondo no son tan malos, no como el Guasón, que es considerado uno de los villanos más malvados de DC, y aunque mucha gente dice que los villanos son los verdaderos héroes, con vídeos de frases de villanos que tenían la razón, donde los villanos parecen decirle una verdad a medias, y digo a medias, porque ellos mismos se contradicen, porque a veces ellos mismos se quejan de la crueldad del mundo, cuando ellos mismos colaboran con la crueldad del mundo, o sea ellos mismos se quejan de los que ellos mismos hacen, entonces ¿qué clase de moraleja quieren dejar los villanos, si ellos mismos hacen más grande el problema del que se quejan? Eso es hipocresía, damas y caballeros, y es que hablando en serio, si vamos a blanquear la imagen de cada villano existente hoy, mañana diremos que personajes que son obviamente 110% malvados, villanos sin un ápice de bien o compasión, psicópatas en toda la descripción del concepto, ya van a decir que ellos son los verdaderos héroes, o puede que mañana ya sea más pronto de lo que creamos, porque voy turisteándome en YouTube, cuando me encuentro con esto, que Munra de los Thundercats tenía razón, que los villanos son los Thundercats, no me jodas, Munra me encanta como personaje, pero obvio es un villano, él literal dice. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. O sea, invoca espíritus del mal, no lo digo yo, lo dice Munra de su boca, y ahora resulta que Munra es un ser de bien, el que invoca espíritus del mal, así claro, y yo soy astronauta. Eso me lleva al último punto, si bien no me gusta hablar mal de otros usuarios, pero creo que es imposible no hablar de los que blanquean villanos, sin hablar de este tipo. El mundo de Zoul es un usuario de casi 2 millones de suscriptores. Bueno, ¿qué se puede decir de este usuario? Y es que aparte de las teorías, opiniones de películas y series, su contenido básicamente se trata de blanquear villanos. De hecho tiene toda una sección llamada La mente del villano, donde lleva a la enésima potencia todo lo que dije antes, de sobreanalizar películas y series, buscando detalles rebuscados del por qué los villanos,
que él menciona son buenos en realidad, al menos según él, y como otro poco de héroes son villanos en realidad, y es que si hicieran competencias de blanquear villanos, y endemonizar héroes, él se llevaría las medallas de oro fijo. Aquí solo desmentiré a los dos villanos que él más defiende, o sea Frollo y Tai Lung. Comencemos por este último. Zhou dice que Tai Lung era el guerrero dragón, y no era el villano de la película de Kung Fu Panda, sino una víctima de las circunstancias, pero mira que hay algo que desmiente todo eso. Mira que Tai Lung creía ser digno del rollo del dragón, y si bien no es mentira que en el Kung Fu, en la parte de pelear era extraordinario, él carecía de algo fundamental del Kung Fu y las artes marciales, y es que el Kung Fu no solo es dar golpes y patadas, también es saber el autocontrol. Es más, cuando se enseña Kung Fu, se nos dice que solo debe usarse lo aprendido, en defensa propia, o en defensa de alguien de que lo necesite. En el Kung Fu se enseña técnicas de meditación, todo para enseñarles a quienes lo aprenden autocontrol y paz interior, pero si vemos a Tai Lung, vemos que él no tiene ni una pizca de autocontrol. Al contrario, este personaje es muy impulsivo y agresivo. Cuando Wu Wei le dijo que no, con lo del rollo, Tai Lung enloquece y ataca al Valle de la Paz, desquitándose con los aldeanos que no tenían ni jota que ver con el asunto del rollo, y miren que cuando al fin consiguió el rollo, y al ver que estaba vacío, pese que Po trató de explicarle que el rollo del dragón representaba que no hay poderes mágicos y o armas secretas para el Kung Fu, lo que se lleva dentro es lo que importa, que no es la meta, sino el viaje. Pese eso, Tai Lung se quiso desquitar con Po atacándolo. Obvio que si le hubieran dado el rollo antes a Tai Lung, y al ver que no había nada, fijo hubiera enloquecido. Reitero, el Kung Fu también es autocontrol, y Tai Lung carece de eso totalmente, por lo que obvio él no es digno de ser el guerrero dragón. Miren que tigresa que tuvo una infancia peor que la de Tai Lung, y ella no enloqueció cuando no la eligieron como guerrero dragón, salvo ponerse algo tóxica con Po. Ella no enloqueció y atacó a la aldea de la paz, ni hizo el desmadre que hizo Tai Lung. Creo que eso prueba que Tai Lung, fijo, no era digno de ser el guerrero dragón, y si ser un villano. Ahora vamos con Frollo. Pese que este mató a los padres de Quasimodo, trató de matar al mismo de bebé, luego incendió media Francia, matando a quien sabe cuánta gente en el proceso. Según Zhou, era un mal necesario, porque era para detener a la invasión gitana en Francia, porque según Zhou, los gitanos son unos ladrones y criminales, aunque en 1993, el antropólogo Kean Commerce hizo un estudio sobre los gitanos, y descubrió que las acusaciones de ser una raza de ladrones y criminales, eran totalmente falsas. Más bien los gitanos resultaron ser chivos expiatorios, de crímenes que estos no cometieron, por otros pueblos que les echaban la culpa de cosas que los gitanos no hicieron. Parece que es algo que Zhou no sabe, u omite. Literal, Kean Commerce publicó un libro explicando todo esto, acerca de los gitanos, pero volviendo con Frollo, todos sabemos que todo lo que hizo, lo de incendiar media Francia, y matando a no sé cuánta gente en el proceso, no era para detener a los gitanos, que ya vimos que no era una raza de ladrones, todo era para capturar a Esmeralda. Ahora vamos a fingir que Esmeralda era la encarnación del mal, pese que fue ella quien defendió a Quasimodo en su humillación. Ignoremos eso, y digamos que Esmeralda es la encarnación del mal, que incendiar media Francia era algo necesario para capturarla, ya que no sé, inventemos un argumento estúpido sacado de contexto. De estos vídeos de los villanos son los verdaderos héroes, puede ser algo sin lógica. Así son estos disque argumentos. Digamos que Esmeralda era, no sé, una bruja que haría un hechizo, que destruiría el mundo, no mejor aún, que destruiría el universo, que por eso valió la pena quemar media Francia, con tal de capturarla. Pero aquí es donde el argumento de que Frollo no era un villano, se contradice, ya que vemos que pese entre muchas comillas, Esmeralda ser la encarnación del mal, que se quemó media Francia para capturarla. Pese todo eso, miren que Frollo le iba a perdonar la vida a Esmeralda, la encarnación del mal, si esta a cambio se volvía la amante de Frollo. O sea, ibas a perdonar a la supuesta encarnación del mal, que quemaste media Francia para capturarla. Frollo le perdonaría todo si Esmeralda se hacía su novia. Creo que con esto se cae toda la argumentación de Zhou.
del por qué Frollo no es un villano, como estos, los vídeos de Zool defendiendo a los villanos, son así, vídeos con argumentos poco lógicos y sacados de contexto, y así son también todos los vídeos de los villanos son los verdaderos héroes, como así los vídeos donde los héroes son los verdaderos villanos, vídeos que si los analizamos con algo de lógica real, vemos que son vídeos con argumentos pobres, basados en suposiciones, y cosas sacadas fuera de contexto, por sobreanalizar una obra. Para cerrar el vídeo recapitularé un poco, si bien hay villanos con orígenes trágicos, y con los que puedes empatizar con sus traumas, eso no es excusa para que ya hagan lo que quieran, al fin y al cabo el pasar cosas malas, no es una excusa para hacer el mal, miren que los héroes pasan cosas iguales o peores, y pese a eso estos deciden hacer lo correcto, no perpetuar el ciclo de crueldad con más crueldad, a veces los villanos dicen cosas de la vida que parecen tener razón, pero miren que luego ellos mismos se contradicen, haciendo cosas de las que ellos mismos se quejan, e incluso los antivillanos como el Dr. Frío que cité antes, incluso pese que este no es tan malvado, sigue siendo un villano, que ha hecho actos malvados, tal vez con motivaciones no tan malvadas, pero actos malvados al fin y al cabo, y la verdad creo que esto de blanquear la imagen de los villanos, diciendo que son los verdaderos héroes, es solo una moda para jugar de edgys, malotes, y rebeldes, entre comillas, que reitero si analizamos esto, sin argumentos sacados de puro sobreanálisis, y basado en puras teorías 100% especulativas. Y lo analizamos con argumentos con lógica real, vemos que estas teorías de que los villanos son los verdaderos héroes, son puras tonterías. Si quieren me dicen en los comentarios, su opinión de esto. Bueno, eso sería todo por ahora, soy Jim Raynor de Géminis, eso sería todo por ahora, me despido, que pasen un buen rato, nos vemos hasta la próxima, diles adiós Enigma.